Hola, me presento, mi nombre es Ernesto. Han pasado meses de aquel encuentro con mi hija, cada vez que me acuesto, recuerdo su dulce voz, su radiante mirada, su inocente belleza. No puedo dejar de pensar en ella, desde aquel sueño en el cual jugábamos en el balancín del patio trasero. Todo era perfecto, las hojas de otoño amontonadas en el suelo, y entre carcajadas y risas, mi hija y yo nos divertíamos como nunca. ¿Por qué el tiempo es tan cruel? Me arrebató lo que más quería. Mis sueños ahora eran pesadillas. Tenía que cambiar esa costumbre. Eran casi las 12, me desperté antes de que la alarma sonara. Debía estar a las 2 de la madrugada en el almacén de la ciudad Buenavista, le haría una última revisión a mi camión, y partiría con el cargamento de pintura. Encendí el motor y la radio, mientras disfrutaba de un café para acompañar la fría noche. Otra jornada de trabajo comenzaba. Camino a la famosa ciudad, una agradable melodía comenzaba a envolverme en nostalgia. Recordaba todo el tiempo pasado, lo perdido, lo que pude haber hecho, mis errores, aquella equivocación de la cual siempre me arrepiento. Mi esposa y yo, tuvimos que separarnos, nuestras diferencias nos llevaban al punto de la discusión continua. Mi hija era la única cosa que me quedaba. La canción estaba llegando a su fin y mis ojos se posaron nuevamente en la foto de mi hija, fallecida hace 2 años por esa extraña enfermedad. Mientras recordaba todo el bello momento vivido junto a mi hija, una inesperada información salió de la radio. Damas y caballeros, Radio Paraíso informa. Noticia de último momento: grave accidente ocurrido en carretera internacional, en dirección a Ciudad Buenavista, se acaba de volcar un camión de carga. Varios conductores alrededor están en estado grave y algunos heridos. Les informamos que la policía ha cerrado el paso. Aquel accidente me hizo tomar la ruta a la colina 11, el único lugar que me llevaría a la ciudad. Los imprevistos ocurren y tardaría mucho más tiempo en llegar a mi destino. Avise al supervisor de que llegaría 30 minutos más tarde. El viaje por colina 11 sería más tedioso, cuesta arriba se podía observar solo el cielo estrellado, la escasa iluminación del camión que mantenía la calle un tanto visible, debía ir con cuidado. Subiendo por las complicadas curvas de la empinada colina, se comenzó a oír un sonido extraño proveniente de la parte trasera del camión. Bajé el volumen a la radio y camino a la cima de la colina, estacioné el camión para ver qué sucedía. Encendí la linterna, y nada. Todo estaba en su lugar, las pinturas en orden, y nada fuera de lo común. Comenzaba a hacer frío afuera, la temperatura empezó a ascender muy rápidamente, cerré el contenedor, y volví al volante. Pero estaba cerrado. No podía abrirlo, es como si las puertas delanteras se hubiesen congelado, los vidrios se observaban muy empañados, y las luces delanteras del camión comenzaron a parpadear. Esto no me estaba gustando, estaba en medio de la carretera, solo con una linterna en mano, dejé el celular y la radiocomunicadora dentro del camión. Ahora solo debía caminar y pedir ayuda. Cuesta abajo estaba el centro de servicio, que aún estaba abierto. El frío se hacía insoportable, ningún vehículo pasaba, y para colmo comenzaba a nevar. Ya debía estar cerca del centro de servicio, cuando en ese momento unas pisadas se podían observar delante mío. Huellas humanas. Alguien estaba cerca. Alumbré con la linterna, y pude observar una sombra que caminaba a paso lento justo a unos 10 metros de mi ubicación. Lo seguí. El lugar me parecía familiar, estaba entrando en una zona boscosa, un lugar parecido al que había visitado en uno de mis sueños. Aquel sujeto que seguía, se sentó y señaló con su dedo una dirección, después de aquella señal, desapareció. Seguí caminando por el desconocido sendero, el lugar era muy extraño. Los árboles eran de una tonalidad azulada, y parece que todo a mi alrededor se distorsionaba. Cada vez que avanzaba, sonidos extraños se escuchaban a lo lejos. Una voz, una lejana voz familiar, que me estaba llamando. La voz de mi difunta hija, pero ¿cómo? ¿Era ella? No podía equivocarme, me estaba llamando. Luego de seguir su rastro, me encontraba en medio del bosque. Enfrente mío estaba una rústica y gran casa, con una entrada adornada de flores y aquel columpio en el cual mi hija y yo nos divertíamos durante horas, pero ¿por qué está aquí? No sé.
y tampoco quiero saberlo. Solo sabía que mi hija me estaba esperando en esa casa. El silencio envolvía a la misteriosa casa. Un pequeño fulgor de color azul salía de una de las habitaciones. Entré a ella. Una mujer dormía en la habitación. Se levantó y me miró fijamente, su mirada penetrante me inquietaba, de sus ojos salían luces amarillas las cuales me mantenían petrificado. No podía moverme. Mientras me miraba, la cama en la cual ella dormía, comenzaba a arder. El miedo comenzó a invadirme, estaba desesperado, tenía que escapar. La puerta se cerró, traté de forcejearla, mientras ella se acercaba, empujé con todas mis fuerzas y pude escapar. Cerré la puerta y respiré profundamente, todo había terminado. Segundos después, la voz de mi hija se oía nuevamente. Provenía del segundo piso. Subí las escaleras, y la voz se oía cada vez más cerca. Estaba parado enfrente de aquella puerta. Mi hija estaba de espaldas parada enfrente de la ventana. Observaba el exterior. Me acerqué lentamente a ella, toqué su hombro, se giró, y me desmayé. Desperté repentinamente. Miré a mi alrededor. Estaba en una pequeña habitación, conectado a una máquina respiratoria. Por la ventanilla se podían observar unas personas, una de ellas se dirigió a mi cuarto. Tenía un delantal blanco, se acercó a mí, y dejó un vaso de agua junto con una carta. Luego de que dejó la habitación, tomé dicha carta. La abrí y decía: Gracias, padre.